Capítulo 5. Amor y preocupación, Bridget. ¿Estás bien? La aludida parpadeó mientras se erguía en su asiento, observando cómo su amiga la miraba entre reproche y algo de preocupación. Sí, muy bien, ¿por qué lo dices? Murmuró tratando de ocultar un bostezo con el dorso de su mano, mientras volvía a inclinarse hacia adelante inconscientemente. Allegra arqueó una ceja ante la pregunta, luego suspiró mientras se cruzaba de brazos. ¿Te estás durmiendo? La chica de ojos azules mantuvo nuevamente la espalda recta como un resorte. Claro que no, dijo con las mejillas ligeramente sonrojadas de la vergüenza. Mira, Brise, que has dejado temporalmente las prácticas y de ser voluntaria en el hospital para atender a Félix. Comenzó a hablar tomando un poco de su bebida, pero cada día estar peor. Cuando te llamo es como si estuviera hablando con la pared. Cualquiera diría que eres su esclava. A duras penas permaneces consciente y no llevamos aquí ni media hora, comentó con su ceño fruncido. Esta vez fue el turno de Bridget de suspirar. Movió distraídamente la pequeña cuchara en el café bien cargado a ver si eso la mantenía alerta, pero ya veía que no estaba funcionando. Simplemente aún no sabía qué decirle exactamente a su amiga para justificar su estado. Ya habían pasado casi un mes desde que empezó a ser la enfermera de Félix y sinceramente no sabía cuánto más podía soportar su cuerpo sin colapsar de cansancio en un momento a otro. Y no tenía nada que ver con su trabajo, era el hecho de que las batallas contra los Akumas se estaban volviendo realmente difíciles, hasta el punto de que varias veces pensó que le arrebatarían su Miraculous y por pura cuestión de suerte había salido de la situación por los pelos. Ya Aumont estaba más que enterado que estaba luchando sola, por lo mismo enviaba a más Akumas para intentar arrebatarle su poder y estos venían mucho más seguidos, incluso la noche anterior había luchado contra uno realmente complicado y por eso su cuerpo y mente estaban fatigados. A duras penas pudo levantarse en la mañana para arrastrar su pobre alma hacia el mundo exterior cuando en realidad quería quedarse en cama durante todo el día. Pero lo peor de todo es que hace poco menos de una semana se percató que el poder de Miraculous Ladybug estaba empezando a dejar algunas cosas sin reparar o las dejaba a medias. Muy alarmada le preguntó a Tiki qué sucedía, y la Kwami le contestó que tras gastar tan seguido su poder y mantener la transformación por tanto tiempo comenzaba a debilitar su magia, ya que no podían descansar lo suficiente de una Akuma cuando a los 2 días ya volvía a aparecer otro y con tanta o más fuerza que los anteriores, y ocasionando que las batallas se extendieran por largos periodos de tiempo. Con angustia Bridget trató desesperadamente en pensar en alguna solución, preguntándole a su pequeña amiga si podría hacer algo más para remediarlo, ya que le daba pánico que un día las heridas de los civiles no pudieran curarse o los mismos edificios se mantendrían destruidos por completo. Tip, viendo a su portadora afligida y ansiosa, no tuvo más remedio que confesarle una posible opción, aunque ésta la tenía un poco nerviosa e insegura porque implicaba demasiados riesgos. La Kwami podía reelegir la magia cada vez que la chica utilizara Miraculous Ladybug. Bridget, asombrada y con una mirada decidida y sin titubear, le preguntó si podía restablecer todo lo demás a cambio de que no la curara a ella en lo absoluto. Tiki, preocupada, trató en vano de persuadirla, pero la chica ya había tomado una decisión y nada la haría cambiar de opinión, así que resignada la Kwami le explicó que podría hacer eso pero solo por un lapso de tiempo hasta que todo volviera a comenzar a dejarse a medias, pero les daría el tiempo suficiente para que Canoa lograra aparecer, ya que ambas creían firmemente que estaba con vida. Solo rezaba no estar equivocada. Por otro lado, parecía que Aumot también estaba utilizando el poder de su Miraculous al máximo. Hacer tantos Akumas tan seguidos no era normal y de un momento a otro colapsaría. Al parecer se había convertido en una batalla de voluntades quién de los dos caería primero. Y allí estaba ella, en una cafetería con su mejor amiga Allegra, tomando un café y charlando un poco porque tenía mucho tiempo que no se veían. La chica rubia había insistido hasta el cansancio para poder verse y Bridget había aceptado levantándose un poco más temperado aquel día para complacer a la rubia, pero ahora se arrepentía un poco, ya que su cuerpo necesitaba desesperadamente cada minuto de descanso que pudiera alcanzar. Pero sinceramente había necesitado a alguien más con que hablar, alguien que entendiera sus sentimientos por el joven agreste.
Sin embargo, hasta ahora Allegra no había podido ayudarla demasiado, porque ella empezaba a cabecear del cansancio a los pocos minutos que empezaba a hablar. Con otro suspiro y con una ligera sonrisa en los labios que se obligó a formar, observó a la de ojos violetas con afecto. No te preocupes, es solo que he tenido algunos problemas de insomnio, dijo bebiendo un poco de café. Arrugó la nariz de tan amargo que era, pero lo necesitaba para estar un poco más alerta. Dejo la taza a un lado para agregarle un poco más de azúcar. Prometo que si sigo así, iré a un doctor del hospital para que me recomiende alguna pastilla para dormir, concedió sintiendo un poco mal por mentirle a su amiga, pero era todo lo que podía ofrecerle por ahora. Allegra entrecerró los ojos por un segundo antes de hacer una ligera mueca con los labios. Ajá, entonces ¿cómo me explicas esos raspones en los brazos? Preguntó señalando las zonas rojizas. Y, rió nerviosamente mientras ocultaba uno de los rosetones con la mano de la estricta mirada de la rubia. Tú sabes, mi torpeza legendaria, me tropecé en la calle y ya ves el resultado, dijo desviando la mirada mientras ahogaba un gemido de ansiedad mordiendo su labio inferior. Esos raspones y otras pequeñas heridas en su cuerpo eran indicios de que realmente su Miraculous Ladybug no le estaba afectando a ella. Se sentía aliviada de que todo comenzó a repararse perfectamente después de que hizo jurar a Tiki que lo haría, pero ahora debía de tener más cuidado si no quería levantar sospechas de las personas. Quizás era el momento de utilizar camisas manga larga y de cuello tortuga. La chica rubia se quedó callada durante unos segundos observando a Bridget con preocupación, ya que sabía que le estaba ocultando algo, pero no era quien para obligarla a decirle. Con un lento suspiro se inclinó sobre la mesa y posó su mano en la de Bridget, que la volvió a mirar entre sorprendida y algo culpable. Allegra trató de ocultar una pequeña sonrisa de afecto, ya que su amiga a veces era demasiado expresiva. Escucha, Bri, siempre estaré allí para apoyarte en todo lo que necesites. A Bridget se le hundió el corazón enternecida, agradeciendo que no le hiciera más preguntas, respetando su decisión. Gracias, ella murmuró con voz suave. La de ojos violetas sonrió mientras se apartaba para volver a una mejor postura en su asiento mientras meditaba un poco. Y con respecto a lo de Félix, pues sé que sigues enamorada de él, lo tienes escrito claramente en la frente, rió por lo bajo cuando automáticamente Bridget se llevó una mano a la frente algo apenada, pero su semblante cambió a uno más serio que yo recuerde. Él siempre fue distante y muy frío, murmuró recordando el rechazo de él hacia las demás personas. Su amiga fue la única que insistió hasta el final. Te seré sincera, Bri, dijo con un nuevo suspiro, no queriendo decirle las siguientes palabras, pero era mejor para que el sensible corazón de Bridget no sufrieras más en un futuro. Creo que debes dejar que las cosas fluyan y no hacerte demasiadas ilusiones. Bridget asintió con algo de tristeza porque muy en el fondo siempre lo tuvo presente. Aunque dicen que la esperanza es lo último que se pierde, continuó Allegra con una mirada nostálgica, en lo cual Bridget le sonrió de vuelta aún con esa expresión de tristeza. Tienes razón, yo solo seguiré cuidando de él hasta que mejore y luego pues tendremos nuevamente caminos separados, murmuró mirando fijamente la taza de café que comenzaba a enfriarse. Ese fue su plan desde el principio, pero su caprichoso corazón se había negado en dejar de quererle. Sin embargo, su decisión era firme y aunque le doliera por el resto de la vida, no iba a perseguir más a Félix. Ahora tendría que alejarse de él y de todos cuando su recuperación se acabe, ya que ser Ladybug se estaba volviendo una tarea extenuante y no quería tener ciertas heridas, o un rostro de cansancio puro y tener que dar nuevamente una ola de falsas explicaciones. Allegra intentó animar un poco a su amiga en el rato que les quedaba. Intentaba distraer su mente hablando un poco de todo. De cómo se había encontrado con Mercury y Claude, que habían preguntado por ella y que un día no muy lejano les parecía una buena idea reunirse todos de nuevo como en los viejos tiempos. A Bridget le hizo mucha ilusión, ya que ambos eran unos excelentes chicos y la amistad que había compartido con ellos en la secundaria fue muy importante para ella. Solo esperaba estar de una pieza cuando eso pasara. Bridget observó la hora en su celular, y con un lento suspiro observó a la rubia que la miraba con comprensión. Ya debo irme, dijo la de ojos azules dejando el dinero para pagar su café. Vale, ya sabes, cualquier cosa puedes avisarme y estaré en tu apartamento en un santiamén. Se levantó con una sonrisa para abrazar a su amiga.
Bridget le correspondió el gesto agradecida de tener a alguien como ella en su vida. Después de una leve despedida, ambas siguieron rumbos distintos. Bridget decidió caminar hasta la mansión agreste, no quedaba tan cerca pero tampoco demasiado lejos, quizás la caminata pudiera despejar un poco su mente, ya que el estrés comenzaba a posarse con demasiado peso en sus hombros. Pero no duró demasiado tiempo inmersa en sus pensamientos, porque no muy lejos de allí se escuchó un fuerte estruendo junto con unos gritos ahogados. La chica se paralizó girando su rostro a la dirección donde provinieron los chillidos de terror. Sin pensarlo demasiado se dio a la carrera en esa dirección y casi instantáneamente cuando estuvo lo suficientemente cerca vio a muchas personas que corrían en su dirección con expresión de pánico en sus rostros, una que otra tropezó con ella, pero Bridget solamente le prestaba atención a un corpulento hombre a la distancia que tenía una vestimenta llamativa y gritaba a los cuatro vientos clamando la presencia de la superheroína de París. El corazón de Bridget tembló, frunció los labios y fue a esconderse en un callejón cercano que era lo suficientemente oscuro para poder transformarse. Lo primero que hizo fue sacar su teléfono del bolsillo e intentar llamar al rubio, pero le cayó la contestadora. Aspiró profundamente con algo de angustia mientras llevaba inconscientemente el aparato a su pecho observando el cielo. No podría llegar a cuidar de Félix a tiempo, pero el deber llamaba. Por suerte las veces anteriores cuando una Kuma atacaba de día ella se las ingeniaba diciendo que sus padres tenían algo urgente que pedirle o excusas similares que le permitían salir y devolverse, aunque las últimas veces solamente llegó para recoger sus cosas y marcharse porque ya había oscurecido, ya que las batallas eran más largas y dificultosas. Félix no decía nada al respecto a pesar que su mirada intensa intentaba evaluarla, lo cual ella salía rápidamente porque se ponía automáticamente nerviosa temiendo que su lengua traicionera le revelara cosas que no debía. Además que la magia de su Miraculous no permitía que nadie descubriera su identidad tan fácilmente, y eso la había salvado hasta cierto punto. Abrió la mochila y Tiki salió con una mirada preocupada hacia su portadora. Recuerda Bridget, ten cuidado con el Akuma, el traje ya no cumplirá la misma función al 100% de protegerte de los ataques, comentó la Kwami claramente aún demasiado insegura de la promesa que hizo con la chica. La joven asintió, consciente que si recibía algún daño lo sentiría tal cual. El traje solo tenía una leve capacidad de protegerla de ciertos daños cuando estuviera transformada, pero cuando volviera a su forma civil las heridas permanecerían. Soltó su cabello y rápidamente se hizo sus dos coletas, una buena táctica para que especialmente Félix no sospechara de ella más de la cuenta. Está bien Tiki, no te preocupes, todo saldrá bien, murmuró con una sonrisa algo forzada mientras sostenía a su pequeña amiga entre sus manos. Me niego a caer contra Aumot, dijo con una mirada decidida. La Kwami abrazó la mejilla de su portadora, muy preocupada lo que pudiera ocurrirle, y Bridget le correspondió el gesto acunándola más contra su rostro. Pero no debían tardar demasiado o el Akuma causaría más desastres de lo necesario, así que con más valor que en realidad no sentía se transformó en Ladybug. Saltó a la acción, rogando que la pelea terminara rápido para poder ir a donde Félix. El joven agreste se encontraba en su cama mientras hablaba por teléfono por cuarta vez ese día. Al parecer un pequeño inconveniente en la empresa surgió y estaban como locos buscando una solución. Félix estaba un poco irritado porque ni ellos mismos podían hacer algo solos y él empezaba casi que a ladrar las instrucciones a diestra y siniestra, esperando que cumplieran al pie de la letra y muy eficazmente antes de colgar con clara molestia. Suspiró exasperado mientras pasaba una mano por su cabello alborotándolo un poco mientras observaba la hora, notando que Bridget aún no se había presentado, estaba bastante atrasada la verdad. Félix. Él giró su rostro a la voz chillona de Clark que venía volando con rapidez hasta llegar a su lado con su mirada un poco distinta, no tenía ese típico brillo burlón en sus ojos verdes. Eso solo significaba graves problemas, ya que el Kwami jamás estaba serio. ¿Qué sucede? Preguntó apartando su teléfono sin notar que tenía una llamada perdida de la chica de cabellera azulada. Hay un nuevo Akuma. Dijo dando un giro en el aire ansioso. Félix frunció los labios en una mueca.
Estaba de más que decir que no cabía en la impotencia que sentía. Black siempre le avisaba cuando Aumot hacía de las suyas y últimamente estaba demasiado activo, le preocupaba que presionara de más a Ladybug para que entregara su Miraculous aprovechándose que él no estaba para respaldarla. Había intentado comunicarse con ella una vez, se transformó en Cat Noir sintiéndose un poco renovado en energías, pero no perdió tiempo y la llamó, sin embargo ella no contestó al estar seguramente en su estado civil. Lastimosamente la única vez que podía transformarse era bien entrada en la madrugada cuando sabía que nadie iba a entrar en su habitación, pero para ese momento ya Ladybug estaba inactiva. Se moría de la frustración. Volvió a mirar a Plaque frunciendo los labios. No debería de sorprenderme, murmuró con amargura. El Kwami negó con energía mientras se acercaba aún más al rostro de su portador. No entiendes, chico, este Akuma es sumamente fuerte, presiento el poder del oro desde aquí y eso hasta ahora no había pasado, dijo muy serio. Quedó mirando los ojos verdes del Kwami atónito, suponiendo que ese nombre era proveniente del Kwami de Augmont. Black jamás había mencionado el nombre de ninguna de las otras criaturas, y que se le escapara en ese momento implicaba que estaba seriamente preocupado. Saliendo de su estupor, Félix alcanzó la tablet de la mesita de noche y empezó a rebuscar en las redes a ver las noticias. Siempre había un tonto en la escena exponiéndose al peligro y grabando como si fuese más importante que su vida, pero en ese momento agradecía haberlo encontrado. Esta vez era un reportero que se hallaba muy cerca de la escena, que transmitía en vivo. Ladybug lleva peleando por lo menos más de una hora con el luchador. Ignoró completamente el resto de las palabras que decía el hombre, su atención estaba fija en la pelea. Se podía ver a la heroína saltando lejos de un corpulento hombre que tenía una vestimenta entre colores dorados, azul y blanco, en su rostro apenas divisó un antifaz en forma de garras, pero lo que realmente llamaba más la atención del akumatizado era que en sus manos estaban cubiertas por guantes de boxeo. Estaba claro por qué le decían el luchador. El Akuma propinaba golpes sin descanso a Ladybug, que eficazmente los esquivaba o los frenaba con sus brazos. Se notaba que no le daba tiempo de sacar su yo-yo, ya que el Akuma estaba prácticamente encima de ella todo el tiempo. En un momento dado ella estaba completamente acorralada contra la pared de un edificio, pero afortunadamente pudo escapar del poderoso ataque ocasionando que por el impulso el villano se diera de bruces con el concreto, dejándolo unos segundos aturdido. Ladybug aprovechó la oportunidad para saltar lejos de él y recuperar un poco el aliento. Félix apretó los dientes cuando la enfocaron más de cerca, se podía ver a leguas que estaba exhausta, su pecho bajaba y subía con rapidez y sus ojos azules movían inquietos analizando la situación y cómo salir de ella, una gota de sudor bajó por su frente y ella se la retiró colocándose inmediatamente en posición de ataque, iba a sacar su yo-yo pero el Akuma gruñendo de frustración le lanzaba ataque tras ataque, haciendo que ella se viera obligada a retroceder. La heroína lanzó una patada giratoria que el Akuma logró esquivar agachándose, y viendo su oportunidad agarró en un rápido movimiento casi inhumano los largos listones rojos que sobresalían de sus coletas. El jadeo colectivo de las personas cercanas de la cámara y hasta del mismo reportero no se hicieron esperar. El akumatizado la jaló con brusquedad y con facilidad como si una muñequita de trapo se tratara. La estampó contra el suelo 3 veces de un lado a otro antes de comenzar a girar sin soltar el agarre de sus cintas. Ladybug con un gemido de dolor intentaba inútilmente anclar sus pies en la tierra, pero la fuerza centrífuga de los giros la hacía quedar completamente separada del suelo. Él finalmente la lanzó con una fuerza increíble. Y se vio como Ladybug impactaba contra el suelo boca arriba en un horrible golpe que todos sintieron reflejados en sus propios cuerpos. Su flequillo azulado ocultaba sus ojos y su rostro estaba semiladeado hacia la cámara, con los labios entreabiertos y su pálido rostro con algunos manchones de sangre. Un silencio sepulcral se apoderó del momento cuando ella no daba indicios de moverse. Maldita sea. Félix gruñó en voz alta sobresaltando a su Kwami por la demostración de ira que su portador jamás demostraba. El rubio estaba apretando una de sus manos en un puño con tanta fuerza que sus nudillos estaban completamente blancos, sus ojos fijos en la pantalla viendo con tanta impotencia la escena que le estaba desgarrando lentamente el alma.
Estaba a punto de mandar toda la mierda a transformarse en Cat Noir cuando Plug lo detuvo posicionando a un lado de la pantalla para abarcar su atención. No, Félix. Si vas allá lo único que conseguirás es estorbar, repuso el Kwami viendo la determinación bailando en su mirada. En la vas a conseguir que tu lesión empeore y tendrás que estar aquí pudriéndote en esta cama por más tiempo mientras que Ladybug seguirá luchando sola por tu idiotez. Continuó hablando sin importarle qué tan hiriente era. La verdad sea dicha, Félix necesitaba en ese momento que alguien le abriera los ojos. Aspirando profundamente, dominado por la frustración, apartó la mirada apretando aún más la mandíbula si fuera posible. Vlad tenía razón y la que iba a salir más perjudicada por su acción sería ella. Pero eso no quitaba el hecho de que se sintiera como un inútil. Unos gritos de ánimo se escucharon provenientes del aparato llamando la atención de ambos. El corazón de Félix se paralizó al ver cómo ella movía lentamente los dedos mientras reaccionaba de a poco saliendo de su aturdimiento. Posó su mano justo en la frente. Él pudo ver con claridad cómo sus labios hacían una ligera mueca antes de que se incorporara muy lentamente. Ladybug se tambaleó un poco sosteniendo su cabeza con una de sus manos, mirando fijamente el suelo y aún con su flequillo cubriendo parcialmente sus ojos. El reportero manifestó su preocupación por la heroína y por el horrible impacto que más de uno pensó que no se levantaría realmente. Por fin ella alzó la mirada a la Kuma que volvía a acercarse para terminar el trabajo. Los ojos azules de la chica parecían llamear con rabia mientras se quitaba un poco de sangre de su mejilla con el dorso de su mano. En un rápido movimiento ella se abalanzó contra el villano entre poderosas patadas que lo hacían retroceder apenas con tiempo de protegerse con los brazos. Casi me da lástima el pobre Akuma, comentó Plug muy interesado en el combate. Félix estuvo de acuerdo. La furia con que Ladybug peleaba era casi muy extraño de ver, ya que la heroína siempre mantenía una resplandeciente sonrisa y un poderoso optimismo a donde quiera que fuera. Realmente estaba muy cabreada ahora. La lucha duró un tiempo más, era una pelea sumamente reñida, lo cual a todos los espectadores observaban con atención y con la tensión muy presente en el ambiente, pero ella por fin pudo utilizar su yo-yo en un momento en que pudo cansar un poco más al villano, lo cual lo utilizó para sujetar y apresar las manos enguantadas del akumatizado. Con esa pequeña ventaja invocó su Lucky Charm. De allí en adelante ella pudo quitarle el objeto donde residía el Akuma y por fin liberar a la mariposa blanca entre gritos de emoción de las personas. Se vio a Ladybug suspirar cansada y la cámara retrocedió el enfoque para abarcar todo el espectáculo del poder de la heroína reparando todo el desastre causado por el villano. Miles de mariquitas se dispersaron haciendo su bella magia. Félix frunció el ceño cuando vio realmente la magnitud de los daños. Aquel Akuma había destruido casi todo a su paso. Esta vez Ladybug no se despidió de la gente con su gran sonrisa carismática, simplemente ella agarró su yo-yo y girándolo lo lanzó a un edificio cercano para irse sin ver a nadie. Algo andaba mal. El rubio quitó el vídeo ya que el reportero siguió hablando de la intensa batalla que dio lugar hace unos instantes y sinceramente no era algo que realmente le interesara en esos momentos. Su mente estaba aún evaluando la situación de su compañera de batallas. Realmente su lady se estaba esforzando más allá del límite con cada enfrentamiento. Maldijo por lo bajo a Aumot por mantenerlo fuera del juego. Oye chico, qué raro que tu novia no haya llegado aún. El curioso comentario del Kwami causó que Félix se quedara por unos instantes petrificado. Enseguida verificó la hora en su teléfono, descubriendo así que Bridget llevaba varias horas de atraso. Y también que tenía una llamada perdida de ella. Un peso muerto se instaló en su estómago. Instintivamente posó sus ojos en la ventana preguntándose si ella había estado cerca a la reciente batalla. Llevó su mano para cubrir la mitad de su rostro mientras cerraba los ojos ante la horrible sensación que comenzaba a infiltrarse en su pecho, que por un momento le dificultó la respiración. Saboreó la preocupación en su paladar junto con una cruda ansiedad. ¿Acaso ella se encontraba bien y a salvo? Pero antes de coger finalmente su teléfono para llamarla de vuelta se escucharon pisadas apresuradas proveniente del pasillo. Black se fue a esconder casi al instante y al segundo siguiente la puerta se abrió de golpe sin antes llamar.
Era Bridget. La chica estaba jadeando con la respiración muy agitada aún con su mano en el picaporte de la puerta. Detrás de ella estaba su guardaespaldas que la observaba con confusión y algo de sospecha, pero lo que dejó realmente a Félix sin habla fue que ella se veía realmente mal, sus ojos normalmente llenos de luz estaban algo opacos y cansados, en su mejilla había raspones al igual que en sus brazos, mechones de su cabello escaparon del apretado moño dándole un aspecto algo desaliñado. Félix, murmuró la chica con la voz ligeramente quebrada. Ella se acercó a la cama dejando su mochila a un lado mientras se arrodillaba y estiraba sus brazos para tomar una de sus manos entre las suyas. Ela, lo siento, dijo ella con los ojos llenos de culpa. Perdóname por tardar tanto, apretó su mano mortificada. Su mente traicionera la había hecho dar una mala pasada, bombardeándole de dudas de si él se había molestado por su retraso, o si sentía nuevamente algún tipo de dolor o cualquier otra cosa que su angustioso corazón no podía tolerar. Lo amaba terriblemente. Bridget, susurró Félix aún impactado por el estado de la chica, observó cómo su labio tenía una pequeña herida que la chica no parecía notar, en realidad ella parecía que no estuviera realmente consciente de su estado. Lo siento, repitió ella apoyando su frente en sus manos. Sus hombros temblaron ligeramente de alivio al saber que él estaba bien y no como su mente le había hecho pensar. Dejó el aire salir suavemente de sus pulmones mientras cerraba lentamente los ojos. ¿Qué te sucedió, Bridget? Preguntó por fin Félix con una sensación sumamente extraña en su pecho, verla así le hundía el corazón. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta. Ahora verdaderamente preocupado, movió ligeramente su hombro con su mano libre mientras la volvía a llamar. Nada. Quitó lentamente su mano aprisionada y ella no pareció oponer resistencia, su rostro quedó ladeado hacia él, y con dedos cuidadosos apartó el cabello de sus ojos, descubriendo que estaban cerrados y su respiración era ahora demasiado pausada. Se había desmayado. La respiración se le atoró en la garganta sintiendo por primera vez en mucho tiempo algo parecido al miedo. Con voz firme y ligeramente ronca mandó a llamar a un doctor observando la puerta donde su guardaespaldas no se había movido, claramente presintiendo la condición de la joven. El hombre asintió y rápidamente se marchó para contactar al médico. Mientras tanto, Félix bajó la vista donde la chica reposaba en su abdomen, con su corazón acelerado rozó con gentileza su mejilla lastimada con la yema de sus dedos. Serás tonta. Gruñó por lo bajo, molesto por exponerse de esa manera y no buscar cómo atender sus heridas. Lo más lógico era que estuvo demasiado cerca de la batalla, pero la gran pregunta era, ¿por qué el poder de Ladybug no la había sanado cuando sus heridas no parecían ser tan graves? A menos que en realidad estuviera más lesionada de lo que aparentaba. Intentó incorporarse por su cuenta, pero cuando estuvo a punto de conseguirlo un dolor le recorrió de pies a cabeza, un claro recordatorio de que sus costillas aún no estaban preparadas para tal esfuerzo. Sintiéndose realmente impotente, volvió a recostarse en las almohadas y solamente pudo acariciar su cabello y soltarlo por fin del moño mientras esperaba, preocupándose a cada segundo más por su condición. Con ojos rápidos examinó las heridas y laceraciones de sus brazos, y mientras más la veía más sentía rabia por ella por no preocuparse primero por su salud antes que la de él, y por sí mismo por no poder ayudarla como realmente quería hacerlo con desesperación. La impotencia amenazaba con hacerle perder la cabeza en ese momento. En tiempo récord llegó el doctor, pero que a Félix se le antojó que fue una eternidad. Su guardaespaldas se acercó a Bridget para poder alzarla en brazos y poder recostarla en una cama, cuando la estaban moviendo para levantarla algo frío y letal se revolvió dentro de Félix, no queriendo que alguien más la tocara en ese estado, su instinto de protección se activó y se alzó como una bestia peligrosa. Cuando el hombre cargó a la chica que estaba completamente laxa entre sus brazos con el doctor esperando pacientemente, él se dispuso a salir de la habitación pero la voz de Félix lo detuvo. Ella se queda aquí, dijo en un tono demasiado grave y peligroso. Aceptando las palabras de su señor sin rechistar, el guardaespaldas rodeó la cama para recostar a la chica a un lado del rubio, luego con un leve asentimiento de cabeza se retiró informando que estaría en el pasillo por si necesitaba algo más.
Félix realmente no prestó atención en sus palabras, todos sus sentidos estaban puestos en Bridget. El doctor comenzó una minuciosa inspección a la joven bajo la atenta mirada del rubio. El hombre examinó sus pupilas para ver cómo respondían, también alzó un poco la filipina hasta mostrar su blanco estómago hasta el borde del brasier. Félix no tuvo tiempo de admirar su delgada cintura o su vientre perfecto, solo se enfocó en algunos moretones predecibles por su piel tan clara mientras fruncía los labios ligeramente. Después de un rato de revisarla de pies a cabeza, el doctor anotó algo en un papel antes de observar a Félix, que tenía una extraña ansiedad comiéndole las entrañas por saber la verdadera condición de la chica. Ella solo tiene una leve contusión en la cabeza, además de lesiones leves por su cuerpo, dijo el médico mientras anotaba el informe al mismo tiempo que hablaba. No es necesario que vaya al hospital por ahora, pero si presenta síntomas raros como vómitos y mareos constantes es mejor que asista. En tal caso anoto un par de medicamentos antes en otro papel antes de rasgarlo. Recomiendo que por hoy ella descanse lo suficiente y tome este analgésico por un dolor de cabeza casi asegurado que tendrá al despertar, murmuró dejando el récipe en el escritorio. Por primera vez desde que Bridget se había desmayado pudo respirar un poco más tranquilo, aunque el nudo en su estómago aún no se iba. El doctor aprovechó la oportunidad para examinarlo también a él, alegando que se estaba recuperando bien, pero sus costillas tardarían un par de semanas más en sanar por completo. Ya que Félix había intentado varias veces levantarse por su cuenta para transformarse en chat y eso le había pasado factura para su completo desagrado. Poco tiempo después el médico se retiró, dejando a ambos nuevamente solos. Félix soltó un suave suspiro mientras sus ojos se posaban en la joven que ahora parecía dormir plácidamente, con su azulado cabello formando suaves ondas en la almohada, sus increíblemente largas pestañas rozando sus pómulos en una delicada caricia, sus mejillas con ligeros rapones estaban algo rojizas al contraste del resto de su rostro algo más pálido de lo usual. Y sus labios rosados mantenían el color, pero el inferior estaba un poco lastimado. Las ganas increíbles de protegerla al verla tan vulnerable sobrepasaba por momento la impotencia que había sentido durante todo el día. Wow, estúpidamente enamorada de ti tiene que estar para llegar en esta condición tan lamentable. Plaque se había acercado a curiosear a la chica revoloteando un poco a su alrededor. El rubio lo fulminó con la mirada. Plaque siseó amenazadoramente. El Kwami chasqueó la lengua con un gesto despreocupado de su pata. Si no lo has notado, ella no va a despertar enseguida, chico. Si no es así, juro que te dejaré comer tu propia cola. Plaque dijo secamente, demasiado irritable. Juro que te dejaré comer tu propia cola. Plague imitó la voz de su portador con un tono sarcástico y burlón. Si vas a estar así de susceptible mientras ella esté aquí, entonces me voy. Mi camembert tiene más sentido del humor que tú, comentó alejándose de vuelta a su pequeño escondite. Félix ignoró por completos los intentos de la criatura de hacerlo irritar más de la cuenta. La verdad es que sí estaba realmente molesto, pero por ella y su tonta imprudencia que aún no comprendía del todo. No pudo evitar deslizar sus dedos hasta tocar su mano, donde la tomó con suavidad transmitiéndole su calidez y con su pulgar comenzó una leve caricia a su delicada piel. No sabía por qué, pero necesitaba su tacto y saber que ella estaba verdaderamente allí con él. Le había dado un jodido susto. Aún le atormentaba el recuerdo de verla llegar a duras penas solo por él. Muchas emociones se agolparon una tras de otra en cuestión de segundos y no supo identificarlas del todo. Hasta por un momento se olvidó por completo de la dura batalla que se enfrentó su lady. En ese instante, su mundo era Bridget, quisiera admitirlo o no. ¿Por qué mi mente quiere atormentarme hasta en los sueños? ¿Qué he hecho mal? Pensó gimiendo angustiada mientras estaba arrodillada en el frío suelo rodeada de un humo gris que le irritaba los pulmones al respirar. Observó a todas direcciones sumamente confusa, tratando desesperadamente de ver algo que no sea ese espeso humo. Trató de llamar a alguien, pero su voz sonaba muda a sus propios oídos. Apretando los labios mientras agachaba la mirada tratando de hacer retroceder ese nudo que comenzaba a formarse en su garganta al comprender que estaba completamente sola. No iba a llorar, no quería llorar.
De repente una sombra se posicionó enfrente de ella, alarmada alzó la vista encontrándose un par de ojos azules grisáceos y un cabello rubio. Por un segundo creyó ver al joven agreste, pero ante ella estaba su compañero de batalla con una mirada fría. Perpleja intentó decir su nombre, pero su voz simplemente no apareció. Frustrada apretó las manos en puños mientras sus ojos se humedecían, al verlo por fin después de tan eterna espera. Pero en contra de su personalidad Cat Noir le gruñó, mostrándole esos colmillos que le daban un aspecto salvaje. Se inclinó hacia ella, donde esos mechones dorados rozaron su mejilla mientras ella entreabría los labios de la impresión. Me abandonaste, my lady. Jadeó con el corazón paralizado, casi inmediatamente sintió algo que empezaba a gotear en su mano. Llevó sus ojos con terror hacia su regazo y la garganta se le cerró de terror y una angustia increíble cuando vio grandes gotas de sangre caer a su mano y deslizarse por sus dedos. Aspirando bruscamente alzó la mirada, para encontrarse con el héroe gatuno nuevamente erguido tan mortalmente serio que le dieron intensos escalofríos. Sabía que la sangre era de él, pero ese maldito traje negro no le dejaba saber dónde estaba la herida. Con ojos desesperados buscó pero no encontró nada. Con una risa carente de diversión el felino hizo una perfecta reverencia mientras le sonreía ladinamente con esa mirada gatuna tan letal y tóxica. Luego de eso con pasos suaves se dio la vuelta y empezó a marcharse, con un camino de gotas de sangre detrás de él. Justo como el día en que lo vio por última vez. Intentó levantarse pero sus piernas tampoco le respondían, quiso gritar que se detuviera, que quería ayudarlo, pero ni un solo sonido salió de sus labios. Con pánico observó cómo Cat Noir se reunía con alguien con un perfecto cabello rubio y ojos calculadores. Félix giró su rostro a su dirección mientras Cat Noir le colocaba una mano en el hombro. A mí también me has fallado, Bridget dijo con una sonrisa demasiado cruel y despectiva. Y a ambos se los tragó aquel humo gris. El dolor lacerante atravesó su corazón dificultándole más la respiración. Gruesas lágrimas comenzaron a fluir libres de sus ojos. Se cubrió el rostro con ambas manos mientras los sollozos no se hicieron esperar. No era una enfermera. No era ninguna heroína. Simplemente no era nada. Jadeó de sorpresa cuando despertó de golpe. Con la respiración agitada observó parpadeando el techo de la habitación. Aún sintiendo en carne propia la angustia y la desesperación como una segunda piel que se negaba a abandonar. Ese sueño se sintió increíblemente real. Quizás era el estrés que comenzaba a acumularse en ella, pero era muy cierto que quería encontrar a su gatito con desesperación, necesitaba saber que estaba bien. Y Félix. Se sentó de golpe al recordar la fiera batalla contra el Akuma y haber ido corriendo a la mansión agreste sin importarle nada más. Haber visto a Félix con la sorpresa claramente brillando en sus orbes azul y gris, pero de allí todo se volvió confuso y no recordaba nada más. ¿Estaría bien? Un pinchazo en su cabeza y dolor en general en cada músculo de su cuerpo la hizo cerrar los ojos y ahogar un gemido. Llevó su mano atrás de su cabeza donde el dolor era más fuerte, cierto que aquel akumatizado lo había hecho papilla prácticamente, jamás había tenido una pelea tan dura hasta ahora. Repentinamente abrió los ojos al preguntarse dónde estaría Tiki, pero observó perpleja que esa no era su habitación ni mucho menos. Jadeó de sorpresa al reconocerla casi inmediatamente. Bridget. Giró su rostro hacia su derecha quizás con demasiada velocidad para el tormentoso dolor de cabeza pero poco le importó en ese momento. Su corazón saltó en su pecho cuando sus miradas se cruzaron. Félix dijo ella examinándolo con ojos rápidos ¿estás bien? Susurró girando su cuerpo para poder quedar de rodillas en la cama y poder inclinarse un poco para verlo más de cerca sin darse cuenta que apoyó su mano derecha en su pecho sumamente preocupada por su condición. Yo no sé qué pasó, pero de verdad lo siento, Félix murmuró con la voz algo estrangulada esperando que él no estuviese demasiado molesto con ella. Aun con el recuerdo demasiado fresco de aquel horrible sueño. Ella vio temerosa como él fruncía los labios y creyó escuchar un bajo gruñido de su parte. De pronto él estiró su brazo para tomar su muñeca izquierda, jalarla más cerca de él y con su otra mano sostener su nuca para forzarla a que acortara las distancias y así capturar su dulce boca.
Bridget abrió los ojos sorprendida mientras sentía los cálidos labios de Félix tocando los suyos, y su pecho rozando el de él en un leve roce. Se preguntó desesperadamente con el corazón a todo dar si esto era otro sueño y si en realidad no había despertado. Su corazón comenzó a bombear sangre muy deprisa, sus pensamientos poco a poco quedaron nublados por los sentimientos que sentía por él, mientras decidía por fin cerrar los ojos y disfrutar del momento, aunque se sentía un poco nerviosa, pero el suave latido de él que sentía en la palma de su mano logró darle un poco más de seguridad. Félix sintió como poco a poco la chica se relajaba y movía tímidamente sus labios correspondiendo algo torpe y nerviosamente. Pero para él fue más que suficiente. Como si algo dentro de sí se desatara e hipnotizado por su dulce suavidad pasó su lengua por la comisura de sus labios incitándola a profundizar más el beso y aquel gesto sorprendió un poco a la joven causando que entreviera un poco sus canosos labios. Félix aprovechó la oportunidad para inspeccionar el interior de su boca con ansias, dejándose llevar por las mil y un sensaciones que lo dominaban en ese momento y no sabía cuál de todas ellas era la que predominaba. ¿Era la preocupación? ¿La ira? ¿La frustración? ¿La angustia que sintió al verla caer en la inconsciencia encima de él? ¿O quizás era el amor que comenzaba a quemar su pecho con tanta intensidad que se extendió por todo su cuerpo? Al principio devoró sus labios en un hambriento beso mientras sus dedos se enredaba en su magnífica cabellera azulada, pero luego disminuyó la intensidad hasta ser tierno, suave y lentamente descifrando cada exquisito sabor que ella podría brindarle, rozando sus lenguas en un tímido toque hasta que él finalizó el beso con una leve mordida a su labio inferior, teniendo mucho cuidado de no lastimarla más, pero sí lo suficiente para que ella lo notara y le arrancara un suspiro. Algo que hizo que su cuerpo se estremeciera y un gruñido vibrara en su pecho. Su corazón latía desbocado mientras lentamente abría los ojos, descubriendo con una sonrisa para sí mismo como ella aún mantenía los suyos cerrados y sus labios ligeramente entreabiertos rojos y algo inflamados por su ardiente beso. Sus mejillas estaban coloradas como ese lindo tono rosado y su respiración estaba tan agitada como la de él mismo. Pero cuando ella abrió sus hermosos y encantadores ojos, estos estaban ligeramente oscurecidos como dos par de zafiros brillantes. Jamás lo vuelvas a hacer, murmuró con voz ronca, negándose aún a soltarla. Bridget parpadeó aún con su cuerpo temblado por el magnífico beso que le acaba de dar el chico Kuke. Balbuceó confundida aún con su mente en Júpiter. Él la miró con bastante intensidad por unos segundos antes de responder. Nunca más vuelvas a hacer algo tan tonto, dijo obligándose a dejar sus dedos de su cabella y a soltar el agarre en su muñeca. La chica retrocedió un poco mientras se sentaba sobre sus piernas, tratando de analizar y comprender lo que acaba de pasar al mismo tiempo que sus palabras. Pero es que le estaba costando mucho, jamás la habían besado de esa manera, es más no recordaba haber besado a alguien más que unos cuantos besos robados hace tiempo por un chico que se quiso pasar de listo, pero ella se encargó de que nunca más lo volviera a hacer. Ahora esto era muy diferente, superaba a cualquier fantasía que alguna vez tuvo con Félix, ni en sus más locos sueños hubiera imaginado que él la besaría. Dios mío, sentía el rostro arder y su corazón a punto de darle un infarto. Hasta por momentos se olvidó por completo el dolor de cabeza y el del resto de su cuerpo. Bridget volvió a llamar Félix. No sabía si estar complacido por el claro efecto que tuvo en la joven o frustrado por su escasa respuesta. Ella lo miraba tan fijamente con su rostro ruborizado como si su cerebro no pudiera terminar de asimilarlo. Si en el pasado le hubiera dicho que iba a besar a Bridget con tanta entrega, hubiera sonreído sarcásticamente pensando que ni en sueños iba a suceder. Es más, ni él mismo podía terminar de creérselo, preguntándose una y otra vez qué sentía exactamente por la joven. Una parte de él aún estaba muy reacio a descubrir la verdad. La joven pareció reaccionar un poco más, comprendiendo que se había quedado embelesada como una estúpida. Bajó un poco la mirada apenada, quería preguntarle por qué la había besado pero no tenía el valor para hacerlo. ¿Y yo pues? ¿Exactamente qué te sucedió? Dijo él interrumpiéndola. Ella se mordió un poco el labio sintiendo un pequeño pinchazo de dolor en el área, pero no le prestó atención. ¿Qué podía decirle?
Por suerte su mente se había vuelto más ágil en eso de inventar ciertas excusas para cubrir su doble vida. Aunque el dolor de cabeza se la estaba haciendo un poco difícil. Aspiró una buena bocanada de aire antes de comenzar su pequeño relato, rezando para que no le temblara la voz o algo que pudiera delatarla. Yo intentaba escapar del hombre que fue poseído, murmuró observando sus manos, porque sabía que si le echaba un vistazo a esos ojos, él simplemente descubriría que eran puras mentiras. Pero me tropecé y me cayó un par de escombros encima. Perdí la noción del tiempo durante un rato mientras permanecía escondida esperando que el peligro pasara. Observo disgustada algunos cortes en sus manos y que seguramente tendría el resto de sí misma, pero no podía esperar ahí por tanto tiempo. Creo que en ese momento no sentí demasiado dolor en mi cuerpo, solo quería llegar aquí, mencionó con una ligera sonrisa, porque era lo único que se acercaba a la verdad en su historia. Él escuchaba el relato tratando de invocar toda su paciencia, ya que de un momento a otro quería tomarla de sus hombros y zarandearla por lo imprudente que era. Y una parte de él también quería volver a besarla, pero porque el poder del Miraculous Ladybug no te afectó. Hablo más para sí mismo que como pregunta para ella. Pero igualmente Bridget se puso instantáneamente tensa y aún más nerviosa. Apretó las manos en un puño para tratar de controlarse. Supongo que estaba demasiado lejos cuando el poder de Ladybug fue lanzado, dijo algo ansiosa, porque sabía que esa era una explicación muy tonta. Su poder llegaba a todos lados donde una Akuma haya causado daños. Félix suspiró suavemente. Quizás Ladybug comenzara a tener problemas y su poder era de menor alcance, era lo más lógico en que podía pensar por el momento. ¿Por qué no fuiste a un hospital primero? Preguntó con los labios ligeramente fruncidos. Esta vez ella alzó su mirada con un nuevo rubor adornando sus mejillas. Porque tu bienestar y salud están primero que el mío, prometí cuidarte lo mejor que podía. Ya había pasado horas y me preocupaba que algo pudo sucederte en mi ausencia, musitó algo apenada. Ella jadeó de sorpresa cuando sintió como él la volvía a tomarla de la muñeca y la jalaba de un tirón para que estuviera muy cerca de su rostro y mirarse directamente a los ojos. Bridget tragó hondo cuando observó la mirada peligrosa de Félix, realmente no sabía cómo interpretarlo. Prométeme que si algo así ocurre de nuevo, irás a atender tus heridas primero, murmuró él con la voz algo enronquecida. Yo de repente se sentido demasiado vulnerable, sabía que no era capaz de prometerle tal cosa, no podía hacerlo ya que lo más seguro es que no saldría muy bien parada si volvía a otro enfrentamiento con otro Akuma. Sencillamente quería arrojarse a sus brazos y soltarle todo, sincerar su amor y confesar sus sentimientos, sus miedos y el estrés que amenazaba con derrumbarla más que por sus heridas. Tragó el nudo que se formó en su garganta, negándose a llorar enfrente de él porque él podría sospecharte. Te lo prometo, Félix, dijo temblorosa, sintiendo como su corazón se hundía por tantas mentiras que le había dicho. Pero era lo mejor para ambos. Félix suspiró algo aliviado. Aunque tal alivio no le duró demasiado porque la expresiva mirada de Bridget indicaba que le ocultaba algo, aunque no quería presionarla por ahora, ella había tenido suficiente por un día. La chica abrió los ojos de par en par sorprendida cuando el rubio depositó un suave beso en su frente antes de soltarla. Ella parpadeó atónita creyendo que en cualquier momento se iba a desmayar. ¿Desde cuando Feliz era tan afectuoso con ella? Te tomarás el resto del día libre, murmuró él desviando la mirada con un casi imperceptible color en sus mejillas, claramente avergonzado de su acción, no sabía qué impulso le llevó a besarle. La expresión de Bridget fue nuevamente de incredulidad antes de volver a negar. No puedo hacer eso, tengo algunas cosas que hacer en la computadora. Aunque el simple hecho de sentarse enfrente del monitor con esa luz demasiado brillante, hacía que su dolor de cabeza empeorara ligeramente solo con pensarlo, y ni hablar de levantarse de la cama con cada parte doliéndole como los mil demonios. Félix volvió a mirarla muy serio. No me importa, debes descansar, dijo preguntándose por qué ella era tan cabezota. El doctor vino a verte, te has desmayado, Bridget. Lo que te pasó no fue un simple golpecito, dijo frunciendo los labios. Vaya, cuánto tiempo duró inconsciente para que el médico la examinara y ella ni cuenta se dio, pero igual se negaba a dejar al rubio pero simplemente no puedo volver a mi casa y dejarte. No lo harás. Ella arqueó una ceja ahora muchísimo más confundida que antes.
Te quedarás a descansar aquí. La verdad es que de solo imaginar la chica sola en esas condiciones le producía un raro malestar en el estómago. Quería protegerla. Pero no puede. Cállate y duérmete, lo necesitas, interrumpió las sartas de pelos que ella seguramente iba a decirle. Bridget necesitaba ese descanso, se veía el cansancio en sus ojos y debía de dolerle terriblemente la cabeza. Admiraban mucho su fortaleza. Cualquiera en su lugar hubiera estado gimiendo dramáticamente recordando cada 2 por 3 su malestar. Ella iba a decir algo más pero cerró la boca ante la mirada severa que le dedicaba el chico, y con un suspiro resignado mientras notaba nuevamente sus mejillas calentarse se acostó colocándose de lado para poder observarlo. Realmente no se había dado cuenta cuán cansada estaba hasta que él lo mencionó. Si necesitas algo, solo dímelo, ¿sí? Murmuró ella alzando la mirada. Él casi pudo reírse por eso. No importa la situación, Bridget siempre se iba a preocupar por él. No te preocupes, estaré leyendo, solo duerme, murmuró con una semisonrisa. Bridget parpadeó al ver sus labios. ¿Había sonreído? ¿O era simplemente su imaginación jugando con ella por el cansancio? Pero ella también no pudo evitar sonreír ligeramente antes de cerrar por fin sus ojos. Con el recuerdo fresco de aquel beso que la acompañaría por el resto de la vida. Félix observó cómo la respiración de la chica comenzaba a hacer un poco más pausada y tranquila. Debía de estar sumamente exhausta para caer rendida tan rápidamente. Distraídamente acercó sus dedos para acariciar su mejilla, recordando lo que al besarla lo hizo sentir tan fervientemente en su pecho. El sabor de sus dulces labios lo tenían loco por volver a saborearlo. Era como una adicción que le encantaría sumergirse por completo. Pero se sentía algo frustrado por su mente dividida hacia ella y su lady. Jamás pensó que podía querer estar con otra persona que no fuera la heroína. Sinceramente no sabía qué hacer. Debía dejar a un lado lo que sentía por Ladybug e intentar entregarle su corazón a la chica que dormía plácidamente a su lado,